Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, bien, ¿qué tal usted? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, sí los escucho. Ok, bueno, vamos a continuar con este problema relacionado con las vacancias o vacantes, mejor dicho, son vacantes, no vacancias. Entonces, en las vacantes, pues vamos a ver fenómenos que tienen que ver directamente con pues el problema de la formación de defectos. ¿Ah? Entonces vamos a considerar que se tienen cuestiones relacionadas con la energía, como ya vimos, para determinar el número de defectos, la energía de activación que se requiere para poder lograr determinar cuántos defectos o cuántos espacios hay. Ajá. Entonces vamos a ver que estos defectos, pues como se menciona aquí, el incremento de la temperatura juega un papel muy importante para que se puedan producir estas vacantes. Ajá. Como vimos la curva anteriormente, ¿sí? Entonces, esas vacantes llegan a juntarse tanto que pues empiezan a generar islas, y estas islas pues es producto de esas vacantes que se están presentando. Ajá. Aquí, por ejemplo, en la micrografía o microfotografía, ¿sí?, de la revista Nature, una de las revistas más famosas y prestigiosas de ciencia e investigación, estos autores muestran una fotografía muy interesante en donde se ve que aparecen las vacantes en los sólidos y pues o sea, a pesar de que tiene muchas vacantes, se logra tener una estabilidad en la morfología de la superficie. Ajá. Entonces, esta imagen tiene un tamaño de 5.75 milímetros por 5.75 milímetros. Ajá. Entonces, aquí se ven la isla, pues, esta isla, pues muestra la estabilidad hasta cierto punto de las vacantes, ¿sí? Entonces, esas vacantes, pues ya vimos que son lugares donde no hay átomos. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se dan estas islas o por qué se forman superficies aisladas? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pues se puede ver que la concentración de vacantes produce o da como resultado el equilibrio en la superficie, ¿sí? Y entonces, pues lo que sucede es que saltan los átomos que no están, bueno, por decirlo así, saltan, en realidad se desplazan hacia arriba, ¿sí? Y entonces, pues se generan
superficies que sobresalen de un plano. Por ejemplo, en la figura de abajo, donde están muchos átomos, aquí está, no les he compartido en mi pantalla, no he activado mi video. Ok. ¿Qué pasó? Ahí está, ok. Primero me prende y luego me apaga. Pues, ¿cómo está eso? Bueno, entonces lo que hacemos, o lo que se hace, pues, o bueno, más bien lo que sucede es que la energía lleva a que una parte de los átomos en la parte superior, valga la redundancia, sobresalga, como está aquí en la parte de arriba. Bueno, hasta allá es a la parte de arriba, ¿no? Aquí se ve como están arriba. Hay un desplazamiento, ¿sí? Y se genera una isla, así como las islas que luego surgen en el mar, unas islas que se va acumulando la tierra junto con hojas de árboles que no se degradan rápidamente y de repente ya se tiene una isla. Sí, bueno, algo semejante así sucede aquí con los átomos. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay una vacante, aquí hay otra vacante, sí, aquí hay otra vacante, sí, pero pues ahí se quedan, ¿no? Y las islas crecen y además, pues también se encogen para mantener el equilibrio. Ajá. Y bueno, la concentración de vacantes, o sea, toda esta parte pues, es una concentración de vacantes, toda esta parte es una concentración de vacantes que le da la vuelta, por decirlo así. Y luego adelante hay otra concentración de vacantes, como si fueran escalones, ¿sí? Imagínense una pirámide, y en la pirámide pues se va formando en la parte superior una concentración de átomos, pero también pues se generan las vacantes. Y las vacantes, pues, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues las vacantes buscan, o no es que busquen, sino el mismo equilibrio o la energía de equilibrio hace que las vacantes tiendan a permanecer y a incluso formarse y raras veces pues se llegan a llenar o a completar. Ajá. Entonces, cuando todas esas vacantes, se juntan, pues dan lugar a una isla, que es la que está marcada aquí. La isla más interna es esta, ¿no? Y luego sigue otra isla externa que está acá afuera de la fotografía. Pero es por la presencia de las vacantes. Entonces, ¿qué creen ustedes que suceda con estas vacantes? ¿Qué creen que suceda con esas vacantes? Pues no hay átomos. Efectivamente, no hay átomos en las vacantes. Entonces, lo que se busca
o más bien de lo que se trata es que esas vacantes pues se completen. Ajá. Esas vacantes se completen. Si no se completan, pues ahí sigue el espacio y obviamente el espacio se quiere llenar. Se volvería inestable el material, ¿no? Pues sí, o sea, podrían suceder muchas cosas. Podría llegar a un átomo intersticial, meterse ahí. Obviamente no a la temperatura ambiente cuando ya está solidificado. Se podría completar para mejorar alguna propiedad. Ajá. Para mejorar alguna propiedad. Entonces, lo que sucede ahí, pues es que se tendrían que, ¿cómo se dice? Se tendrían que completar, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, que buscarían completarse. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí tendríamos que entrar a las cuestiones relacionadas en, en cómo completar los Tendría que ser por medio de enlaces, ¿no? De completar los huecos, sí. O sea, ver qué qué es lo que está sucediendo y dónde puedo yo completar esas imperfecciones. Ajá. Entonces, esas son cuestiones que se tendrían que considerar. Uh-huh. Y entonces, pues, tendríamos que tratar de evitarlas en la medida de lo posible. Ajá. Bueno, vamos a continuar. Ahí se regresó. Bueno, aquí vemos los defectos, precisamente los defectos puntuales en los metales. Los metales pues, se utilizan mucho en la aeronáutica todavía y durante mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos, ya habíamos mencionado la vacante. Eso es lo que acabamos de mencionar. La vacante puede generar islas, aquí está. Una impureza intersticial, ¿sí? Que puede ser un átomo diferente, ¿sí? Y o más pequeño. Ajá. Un átomo que se autoinserta, ¿sí? Que se autoinserta aquí y dice, no, pues yo tengo más energía y háganse un lado. Ahí les voy. Ajá. Pues esto sucede en muy pocos materiales, ¿sí? Porque pues se llega a distorsionar la estructura cristalina del metal. Ajá. Y luego, pues, una impureza sustitucional o una impureza que sustituye un átomo, se completa.
pero también se puede presentar el defecto de Frenkel. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese defecto de Frenkel, ¿no? Bueno, si quieren ver más, ustedes que son adictos al Internet, pueden consultar esta página de imperfecciones en la estructura cristalina. Bueno, ahora vamos a ver que hay defectos puntuales en los cerámicos, o sea, no solamente en los metales, sino también en los cerámicos. ¿Dónde utilizo los cerámicos? Pues generalmente en los motores de aviación, en los motores cohetes, hay compuestos cerámicos. ¿Por qué? Porque son muy resistentes y resisten mucha temperatura, pero pueden ser frágiles. Ajá. Y los cerámicos, pues, llevan mucho tiempo manejándolos, perdón. El ser humano, un cerámico, pues, es el barro. Ustedes toman café o té cuando van a provincia en una tacita de barro. Y ese es un cerámico que está hecho de tierra, de arcilla, pegado, y pues es un cerámico como lo es un ladrillo para una casa. Ajá. O en el caso del transbordador espacial, para cubrir la estructura de aluminio y que el aluminio no se funda al momento del reingreso, porque se alcanzan más de 1100 grados al momento de ingresar, pues se colocan superficies o materiales cerámicos en la parte del intradós del ala delta del transbordador o de cualquier vehículo espacial. Ajá. Entonces, esos cerámicos pues también están sujetos a defectos puntuales. Unos que tienen que ver con la electroneutralidad o mantenerse eléctricamente neutros. Ajá. Y pues muchas veces los iones se pierden, ¿sí?, conforme aumenta la cantidad de carga. Por ejemplo, se pierden cationes o también se pueden perder aniones. Entonces, los defectos en los cerámicos están clasificados en dos tipos principales, que es el defecto de Frenkel y el defecto de Schottky. El defecto de Schottky pues tiene que ver principalmente con la pérdida de iones, y el defecto de Frenkel pues con la aparición de los cationes. Ajá. Entonces, si se dan vacantes en los cerámicos, pues también voy a tener puntos de defectos o defectos puntuales en ellos mismos. Pues aquí, por ejemplo, las vacantes existen en los cerámicos tanto por cationes, ajá, que se pierden, o por aniones que se ganan. Ajá. Entonces, vemos una configuración cerámica en donde las esferas azules son cationes, ¿sí? Y las esferas color naranja o rosa, dependiendo del grado de daltonismo que haya, son los aniones. Entonces, vemos que se pueden dar intersticios porque los cationes se pueden mover, como es el caso que está circulado, este caso que está aquí, hay un cation intersticial, o en un intersticio, se quiere colocar ahí, bueno, de hecho, no es que se quiera colocar, ahí se queda, ¿sí? Ahí se queda. Pero eso pues genera una vacante del cation, o sea, ya el cation agarró y se movió para acá, ese ya es un defecto en el cerámico. Ajá. Entonces, ese intersticio pues queda libre o se convierte en una vacante, ¿no? Pero también puede suceder con los aniones. Los aniones pues también tienen o dan origen a una vacante, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos
pues esos intersticios. Entonces, como son intersticios que se presentan en los cerámicos, pues esto hace que el cerámico ya no sea tan bien perfecto o empiece a tener problemas de producción de dislocaciones. Ajá. Aquí vamos a hablar de los dos defectos que se presentan en los cerámicos, de los dos defectos principales que se presentan en los cerámicos. Uno es el defecto de Frenkel. Ajá. ¿En qué consiste el defecto de Frenkel? Bueno, aquí el concepto de defecto de Frenkel, bueno, Frenkel fue el que se dio cuenta de esta situación y pues se puso a estudiar, obviamente, a ver qué está pasando con las vacantes que hay o que se dan o que se producen por la pérdida de cationes principalmente. Entonces se dio cuenta que al observar al cerámico, pues había dos cationes juntos, pero se genera una vacante. Entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se da esa condición? ¿Por qué hay esa inestabilidad en los cerámicos? Y dos cationes se juntan, como si quisieran hacer una vida en común o estar juntos, ¿sí? O sea, como diciendo, cada oveja con su pareja. Entonces, los cationes, pues, se unieron y dejaron un espacio ahí, un intersticio para un anión. Entonces, a ese defecto se le conoce como el defecto de Frenkel, porque fue el que lo descubrió. ¿Ah? Y Schottky, pues, descubrió otro defecto. Estudiando los cerámicos, se dio cuenta que, pues, así como se juntaban o querían estar juntos los cationes, pues en el caso de los aniones, pues se producía la vacante y el catión, pues se retiraba, ¿no? Entonces, a falta de un catión, había una falta también de un anión. Entonces, ese es el que se conoce como el defecto de Schottky. Defecto de Schottky, tanto falta un anión como falta un catión. Ajá. O viceversa, a la falta de un catión, pues también habrá la falta de un anión, que es el que está circulado en la parte de arriba. Ahí se ve que está faltando un catión que debería de ir aquí y también falta un anión que debería de estar acá, que es más grande, ¿no? Entonces, a esa falta de la aparición de este par de vacantes se le conoce como defecto de Schottky. Y a la falta de un anión y la unión de dos cationes se le conoce como defecto de Frenkel. ¿Ah? Y obviamente, perdón, es que estaba pasando un helicóptero que viene por mí y ya me tengo que ir. Ah, no es cierto, es broma. Bueno, entonces viene la concentración de equilibrio de defectos, que es proporcional, esta ya la vimos, es proporcional, a el exponencial de la energía de activación, ¿se acuerdan? QD, entre la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Sí? Entonces así se da la concentración de equilibrio de defectos en los cerámicos. Ajá, aquí vemos más claramente el efecto de Frenkel relacionado con la vecindad. Esto es ya en 3D. Si ustedes se fijan, este catión que está en azul, sí, este que estoy aquí subrayando, este que está en azul,
pues se brinca y se va aquí, quiere estar tanto con este como con este. Está ahí formando un trío y también ahí están los aniones y está el catión. Pero si lo vemos de un lado, pues veríamos este, y si lo vemos del otro lado, pues veríamos este y este. Entonces, se brinca y deja ese espacio, o sea, de este espacio, como un lugar libre, o sea, una vacante para que llegue un catión y lo complete. Entonces, así tendríamos que el número de Frenkel o de defectos de Frenkel va a ser igual a n, al número de átomos, que se puede determinar, ya saben ustedes cómo, por el exponente, por la energía de activación de Frenkel entre 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura. Ajá. ¿Sí está claro? Entonces, el número de Frenkel, o el número de vacantes de Frenkel, sí, va a estar dado por esta relación. Está aquí. Ajá. Anótenla porque ahorita viene un ejercicio y cuando lo quieran calcular, pues van a decir, ay, ¿de dónde saco esta fórmula? Y luego viene el defecto de Schottky, en donde los cationes, ahora, los cationes circundantes o cercanos, pues dejan un espacio. Ajá. Aquí, incluso aquí podría haber un anión, un catión. Ajá. Entonces dejan esas dos vacantes, es el defecto de Schottky, que ya vimos hace rato, y el número de defectos de Schottky se calcula como n por la exponencial de la energía de activación de Schottky entre 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Ah? ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, a ver si es cierto. Vamos a ver. Ya. Ok. Bueno, entonces vamos con las impurezas ahora. Regresamos ahora a las impurezas en los metales. Sí, las impurezas en los metales, es decir, cuando una impureza B o un metal B se agrega a un receptor o metal mayoritario, ¿sí? Entonces, una solución sólida de B en A, por ejemplo, una distribución aleatoria de defectos puntuales. Entonces vemos aquí que el cobre, que está en color naranja, se incrusta en el níquel mediante los átomos sustitucionales, en la solución sólida. ¿Sí? O bien cuando hay intersticios en la solución sólida. Por ejemplo, el carbón en el hierro o en el fierro, el carbón en el fierro. Entonces, vean ustedes el carbón, pues son pequeños, son átomos más pequeños que el hierro. El número de electrones del hierro, ¿de cuánto es? ¿Cuántos electrones tiene el hierro? Jóvenes, ¿cuántos electrones tiene el hierro? Díganme.
por favor. ¿26? 26. ¿Seguros? A ver, ¿están de acuerdo con su compañera? Sí, profe, sí, son 26. Muy bien. ¿Y el carbón? 12. 12. Entonces, por eso es que el el hierro es más grande, porque su nube de electrones es mayor que la nube de electrones del carbón. Ajá. Ahora, díganme el número de electrones del cobre y el número de electrones del níquel. El de níquel es 28. ¿Perdón? El níquel es 28. Ajá. Y cobre 29, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? El del ¿El cobre cobre. cuánto? Cobre tiene 29. 29, ¿no? Y el níquel, El cobre. 28. 28. Pues por eso es que son casi del mismo tamaño, y entonces pues ahí hay átomos substitucionales a diferencia que de los átomos intersticiales, ¿sí? Simplemente por la nube de electrones se representa con un tamaño más grande o igual, ¿sí? O igual, que sería el caso de los átomos substitucionales. Entonces, veamos ahora la solución sólida de B en A. Aquí está en la parte de abajo. Pues ven todos los átomos aquí en la parte, en esta figura, ¿sí? Y ahí hay un ordenamiento por las fases. Acuérdense las fases alfa, beta, de los metales. Ajá. Entonces se pueden tener diferentes composiciones o diferente estructura cristalina, ¿sí? Se puede unir una hexagonal compacta con una cúbica centrada en las caras, ¿sí? Y eso pues les da una estructura distinta. Ajá. Ok, a ver si es cierto. Bueno, las impurezas en los metales, que generalmente vamos a tener unas condiciones para átomos sustitucionales, en soluciones sólidas. Las condiciones que se dan para que se presenten las impurezas en los metales son 4. El incremento del radio atómico, o sea, el radio atómico tiene que ser un 15% menor. Su proximidad en la tabla periódica, por eso les preguntaba, el cobre y el níquel están muy cerca, ¿no? Uno tiene 28 y otro tiene 29. No así para los que teníamos anteriormente, los intersticiales, los intersticiales. Entonces, debe de haber esa proximidad en la tabla periódica. Por lo tanto, pues deben de tener similares electronegatividades. La misma estructura cristalina es para materiales puros. O sea, cuando los materiales están puros tienen una misma estructura cristalina. La valencia, ¿se acuerdan de la valencia? La valencia es una
característica de enlazamiento que al metal le permite aliarse o unirse o disolverse con otro metal, dependiendo de el número de valencia que tenga en el enlace, ¿sí? Por lo tanto, si hay uno que tiene una mayor valencia con respecto al otro, pues se dará una solución sólida aliante. ¿Sí está claro? Vamos a ver si es cierto. Son 4 reglas. Ay, ¿dónde estás? Mouse, que no te veo. Bueno, aquí podemos decir cómo predecirían ustedes si hay más aluminio o más plata que se pueda disolver en el zinc. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el elemento. Aquí está el elemento químico, cuya clasificación hizo Mendeleev, un investigador ruso que los fue ordenando en la tabla periódica. Y así se creó la tabla periódica. El elemento los elementos que aparecen aquí es el cobre, el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, la plata, el aluminio, el cobalto, el cromo, el hierro, el níquel, el paladio y el zinc. Su radio atómico en nanómetros es de 0.12, 0.071, 0.046, 0.060, 0.1445, 1431, 1253, 1249, 1241, 46, 1376 y 1372. Quiere decir que son más o menos del mismo tamaño. Su estructura cristalina, cúbica, centrada en la cara, definida. Para el carbono no lo está definido, para el hidrógeno, aunque ya se habla de hidrógeno metálico. Por cierto, les voy a dejar de una vez ahorita que estamos hablando del hidrógeno, ¿en qué condiciones existe el hidrógeno metálico? Tarea. Sería la tarea 2.1, ¿verdad? Porque no les he dejado tarea. Efectivamente, profesor. Entonces le ponen tarea 2.1 y su nombre, o su nombre más bien, y tarea 2.1. ¿Sí? Obviamente, pues es de mecánica de fractura. Entonces, el oxígeno no tiene una estructura cristalina definida. Tenemos que la plata sí, también la plata es cúbica centrada en las caras. Cúbica centrada en las caras es el aluminio. El cobalto es hexagonal compacta. El cromo es cúbica centrada en el cuerpo, al igual que el hierro. Y el níquel también es cúbica centrada en las caras, perdón. Y también lo es el paladio, y el zinc es hexagonal compacta. Su electronegatividad pues es de 1.9, en el carbono no está definida, en el hidrógeno tampoco y en el oxígeno no, porque el hidrógeno y el oxígeno pues son elementos que mayormente se encuentran en una condición gaseosa. Después viene la plata, que tiene también una electronegatividad semejante a la del cobre de 1.9, el aluminio, que tiene una electronegatividad de 1.5, el cobalto de 1.8, el cromo de 1.6, el hierro o fierro de 1.8, el níquel de 1.8, el paladio de 2.2 y el zinc de 1.6. Y luego viene la valencia. La valencia para el cobre es de +2, para los otros no está definido, para el carbón y el hidrógeno y el oxígeno, pero para la plata sí es de +1, para el aluminio es de +3, para el cobalto es de +2, para el cromo es de +3, para el hierro es de +2 para el níquel, de +2 para el paladio y de +2 para el zinc. Entonces aquí ven algunos, por ejemplo, el aluminio
y el cromo tienen una valencia de +3, como lo tiene el cobalto y el cobre, que es una valencia de +2, al igual que el hierro y el níquel, el paladio y el zinc. Ajá. Perdón, es que mi mouse no sé dónde anda. No lo encuentro. Ok, ay, aquí creo que se movió la imperfección, regresamos a imperfecciones en los cerámicos, lo cual no se corresponde porque ya estamos con los metales. A ver. Estamos en imperfección y luego se regresó a imperfecciones en sólidos, en polímeros. ¿Qué pasó? Misceláneas. Ah, no, a ver. No, sí. A ver, permítame, es que aquí ya hubo un problemilla de orden. Orden. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. A ver. Estas ya las vimos. Acá está, con razón. A ver, entonces voy a cerrarla tantito. Y aquí estamos, ahora sí. Estábamos en la cuestión de las reglas de Hume-Rothery, ¿no? Entonces habíamos pasado acá. Y la pregunta es, ¿podrías predecir si hay más aluminio o plata que se pueda disolver en el zinc? O ustedes más bien podrían predecir, si se puede agregar más aluminio. ¿Qué se puede agregar más? ¿Aluminio o plata para que se pueda disolver el zinc? ¿Sí o no? Acuérdense de las condiciones para sólidos sustitucionales. Las reglas de Hume, W. Hume y Rothery. ¿Qué nos dice la primera regla? Sobre el radio atómico debe de ser el diferencial del radio Debe de de menor al ser 15%. menor al 15% el radio atómico. Esa es la primera. Después, debe de haber una proximidad en la tabla periódica. Por ejemplo, electronegatividades semejantes o similares. Después, que deben de tener la misma estructura cristalina para los metales o cuando los metales son puros. Y la valencia. Después, la valencia, que debe de ser igual o tratar de ser igual. Y si un metal tiene una mayor tendencia a disolver un metal, pues de mayor valencia que uno de menor valencia. Ajá. Entonces tendrá una mayor tendencia a disolver un metal de más alta valencia que un metal de menor valencia. Entonces aquí tenemos la aplicación de las reglas de Hume-Rothery. ¿Ah? Entonces,
¿qué es lo que se puede, o sea, se puede predecir si el aluminio o la plata disuelven al zinc? ¿Quién lo disuelve más rápido o mejor? ¿El aluminio o la plata? ¿Cuál es la primera regla? Tenemos que checar radio atómico. El radioatómico. ¿De cuánto es el radioatómico del zinc? .1332. .1332. Después, ¿el radioatómico de quién? El aluminio. Del aluminio. 1431. Y el otro es el de La plata. la plata. A ver, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia de radios de la plata con respecto al zinc y del aluminio con respecto al zinc? Pues son mayores, ¿no? Sí, son mayores, pero ¿qué tanto mayores? Pues la plata es 113 nanómetros, .0113 nanómetros mayor que el zinc. ¿Pero qué debemos de respetar? Del De acuerdo 15%. con el 15%. A ver, ¿qué tan grande es el aluminio El del aluminio creo zinc? que es 7% más, 7.43% más mayor, ¿no? Ajá. ¿Y la plata? La plata es 8.48% mayor. ¿Quién es más grande, la plata o el cobre? Digo, la plata o el aluminio. La plata, ¿no? La plata, pues sí. ¿De cuánto? Pues de 7, pero cumplen la primera regla que nos dice que ¿qué? ¿El radio qué? No, debe ser menor al 15%. Quiere decir Sí que se entra cumple dentro entonces, del ¿no? rango. Sí se cumple, ¿no? Sí. Sí se cumple la primera regla de Hume-Rothery. A ver, la segunda regla, ¿de qué nos hablaba? Sobre la proximidad debe de tener similar electronegatividad, por ejemplo, Ta- en la tabla periódica. Tanto la plata como el aluminio tienen estructuras cristalinas parecidas o iguales, FCC, pero no así con el zinc, que tiene una hexagonal compacta. Bueno, ahora comparamos las electronegatividades. ¿Qué dice la regla de Hume-Rothery con respecto a las electronegatividades? Que deben ser similares. Que deben de ser similares, pero bueno, es más similar a la plata o al zinc. Bueno, el aluminio es más similar al del zinc. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el otro criterio? La valencia. La valencia. ¿De cuánto es la valencia del aluminio? +3. De +3. ¿Y del zinc? +2. ¿Y de la plata? +1. ¿Eh? +1. Entonces, ¿con cuál se va a liar más fácil?
pues se supone que dice que tienen que ser iguales para que sea más fácil de disolverse, ¿no? Pero No. A ver qué dice la última regla de Hume-Rothery. Que el elemento de mayor, ¿qué? ya dice que negatividad o debe valencia. de ser mayor de valencia que el de menor valencia. Así es. ¿Qué valencia tiene el aluminio? Es el del aluminio porque es el mayor. Es de 3. Es de 3. Y la plata 1. es de 1. Tiene una mayor valencia El el aluminio. aluminio que la plata y que el zinc. Entonces, ¿quién lo va a disolver? El aluminio. El aluminio. Ahí está. ¿Sí quedó claro o no? Sí quedó claro porque eso va a venir en el examen, ¿eh? Sí. Sí quedaron. Voy a poner un ejercicio de las reglas de Hume-Rothery y me lo tienen que contestar. Pues es un problema. Así para que los metalúrgicos no me los choreen. Porque al ingeniero aeronáutico, pues lo puede chorear el piloto, lo puede chorear el mecánico, lo puede chorear el controlador de tránsito aéreo. Lo puede chorear un ingeniero hidráulico, lo puede chorear un ingeniero mecánico, un ingeniero electrónico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero metalúrgico. Bueno, pues con mecánica de fractura, ya el metalúrgico, pues hasta se va a sorprender. Va a decir, ¿y cómo supiste esto? ¿No? Entonces, el ingeniero le dice a los metalúrgicos, a ver, díganme o genérenme una aleación que sea muy ligera y que sea muy resistente, porque la voy a usar para construir la estructura de la aeronave. Entonces, ¿qué le va a decir el metalúrgico? Pues te voy a hacer una aleación de aluminio con plata. ¿Se puede? No. No, ¿verdad? Ahora, te voy a hacer una aleación de aluminio con zinc. ¿Se puede? Sí. Sí, entonces ya se la creen. Sí, entonces, pero de primera instancia se los quería chorear, ¿no? Y les van a decir y si todavía los quieren apantallar más, le van a decir al metalúrgico, pues es que me basé en las reglas de Hume-Rothery. Otra tarea. ¿Se puede alear el aluminio con el litio? ¿Sí o no? Ahí no aparece el litio, ¿eh? ¿Y qué características obtendrían? ¿Se refiere a mecánicas o? Características mecánicas, obviamente. Acuérdense, diseñar un avión requiere materiales ligeros, pero resistentes. El santo grial de la aeronáutica es ese, la densidad específica. No sé si se las había comentado. Creo que no, pero ahorita es el momento.
El santo grial de las estructuras o del avión, de las estructuras de las aeronaves, es el que todos los ingenieros aeronáuticos buscan. Los aerodinámicos no, porque pues esos nada más andan volando en el viento. ¿Sí? Pero la regla de oro o el santo grial es esta resistencia específica. La resistencia específica es una relación entre la densidad del material con respecto a la resistencia mecánica. Esa sí no se la sabían, ¿verdad? Ni los demás profesores de aeronáutica, los aerodinámicos, no se la saben. A pesar de que la densidad, pues, trabajan ellos con la densidad. ¿Sí? La densidad del aire, obviamente. O ahora que voló el Ingenuity. ¿Cuándo voló el Ingenuity? En Marte. ¿Qué pasó, jóvenes? Ustedes deben de estar 12 de abril, ¿no? ahí, van a decir, no, pues Es el lanzamiento fue el 30 de julio del año pasado. no. El helicóptero Ingenuity que lleva la sonda Perseverance. Fue el lunes, ¿no? El helicóptero se llamaba Ingenuity. Pues sí, fue el lunes. ¿Cuánto tiempo voló? No les digo. Menos de un minuto, creo. Sí, menos de un minuto. 40 segundos. ¿Qué pasó, jóvenes? Ustedes deben de estar ahí al día, más que yo. Tengo muchas obligaciones y responsabilidades. Van a decir, nosotros también, profesor. ¿No? Tenemos que hacer las tareas de mecánica de fractura. Les había dejado tareas de mecánica de fractura. Bueno, ahorita ya se las dejé. Y las hélices del Ingenuity no son iguales a las hélices de los drones de la Tierra, porque la densidad es diferente. Pero también el Ingenuity requiere el santo grial de la aeronáutica y las naves espaciales también. Densidad contra resistencia. Y obviamente la densidad para nosotros no es la densidad del aire. Para los aerodinámicos, pues sí es la densidad. Pero para nosotros es la densidad del material con respecto a su resistencia mecánica. Ajá. ¿Sí está claro o no? Jóvenes, ¿sí está claro o no? Sí, profesor, todo claro. Sí. Bueno, vamos a continuar. Contéstenme esta. ¿Qué es más fácil alear? ¿El zinc con el cobre o el aluminio con el cobre? Creo que es el zinc, ¿no, profe? Porque tiene una valencia mayor. Es más fácil. Es que, a ver, aquí... Es más fácil el zinc con el aluminio. No, pues eso sí ya lo vimos hace rato.
Pero estamos hablando de ahora alear el zinc o el aluminio con el cobre. O sea, los tres juntos o cómo? No. El 5 con el cobre. Es más fácil, ¿el zinc con el cobre o el aluminio con el cobre? Creo que el zinc con el cobre, que su radio atómico se parece más y tiene un mayor número de valencias. A ver, vamos por partes. Así, por ejemplo, un ingeniero no puede decir, creo que es el zinc con el cobre. No puede decir creo. Tiene que ser contundente. Sí, tiene que ser contundente. Dice, es el zinc por la regla 1 de Ohm, la regla 2 de Ohm, la regla 3 de Ohm y la regla 4 de Ohm. No es de que creo, no son adivinanzas. ¿Y en qué se basaron las reglas de Ohm-Rotary? Bueno, pues en estar haciendo experimentación. Bueno, y si ya alguien hizo la experimentación, pues el ingeniero debe de decir, confío en la experimentación de Ohm-Rotary y la pregunta 2 está basada en sus 4 reglas. Primera regla, ¿cuál es? Pues verificar que el radio atómico, bueno, el delta del radio sea menor al 15%. Exactamente. En ambos casos se cumple. Es zinc con cobre y aluminio con cobre, ¿no? Ajá. ¿Cuál de los dos, el zinc o el aluminio? A ver, ¿cuál es la diferencia entre radios atómicos para el aluminio con respecto, bueno, primero del zinc? El zinc tiene un radio atómico de 0.1332 nanómetros, ¿sí o no? Sí. Y el cobre tiene un radio atómico de 0.1278. ¿Cuál es la diferencia de radios en porcentaje? Puede ser con el del aluminio y el cobre me sale de 11.97% y el del zinc me sale de 4.22%. Ahora, la estructura cristalina del aluminio y el cobre, ¿cómo son? Pues iguales. Iguales, pero no así la del zinc. No. Bueno, eso ya Hexagonal. habíamos mencionado que no se llegaban a mezclar las estructuras, ¿no? Sí. La electronegatividad. Es mayor la del cobre con la del zinc. La del cobre con la del zinc. Ajá. Y finalmente, la valencia. Pues es mayor la del aluminio. Entonces, ¿va a ser más zinc o más aluminio? Sería, bueno, eso nada más es un criterio que yo podría analizar después de tener varios puntos. Pensaría que se pueden disolver de la misma manera, la misma cantidad. Su radio atómico entra dentro del menor 15%. La estructura cristalina, la del cobre, prevalece con la del aluminio, pero se supone que no hay problema con el hexagonal del zinc y la electronegatividad, pues ahí sí nada más es mayor el zinc y la valencia, pues el mayor es el aluminio. Entonces, ¿quién disuelve a quién?
El aluminio, ¿no? Exactamente, el aluminio otra vez disuelve al cobre. Al cobre. Entonces, más aluminio. Pero en el caso de que la electronegatividad, ahí cómo se podría Bueno, son semejantes. apreciar. Ajá, se podría decir que ahí no hay mucha diferencia. No, bueno, es que la del aluminio es de más 5, pero ¿quién predomina? Pues la valencia. La valencia. La valencia, porque en la regla cuarta dice que el que tenga mayor valencia va a ser el más chipocludo. O sea, en este caso, el tamaño sí importa. El tamaño de la valencia, no vayan a pensar otras cosas. El tamaño de la valencia sí importa. Porque tiene más valencia el aluminio que el cobre y que el zinc. ¿Qué pasó? Entonces las reglas de Hume-Rothery tienen como jerarquía de importancia y la cuarta es más importante que las otras, ¿o cómo? ¿Cómo? No, todas son importantes, pero hay una ya, o sea, como estás cumpliendo que el radio es entra dentro del 15%. Ajá, es menor que el 15%, entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues tienes que comparar la estructura. Pero, por ejemplo, en el sentido de la estructura cristalina, no pasa nada si, por ejemplo, fuera, no sé, en vez de hexagonal fuera BCC con un FCC. No, porque, bueno, después vamos a ver que los BCC son más chipocludos para ciertas cosas, para ciertas aplicaciones. O sea, en donde ya la estructura cristalina empieza a jugar un papel más preponderante que la electronegatividad. Aquí estas reglas son para las aleaciones, o sea, hacer una buena aleación. Por eso les dejé la de tarea, la del aluminio litio, con base a las reglas de Hume-Rothery. Ajá. Entonces, con base a esas reglas, ustedes me pueden decir, no, pues sí. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, esas son las reglas de Hume-Rothery para las soluciones sólidas. Ajá. Entonces, ahí ustedes ven que se puede hacer aleaciones de aluminio con cobre y de aluminio con zinc, y la plata, pues no tanto, ¿sí? Porque tiene una mayor valencia el aluminio. Y entonces, al tener una mayor valencia, pues el aluminio se puede alear tanto con el cobre como con el zinc. Entonces, el aluminio tiene esa ventaja. Y bueno, el santo grial de la aeronáutica es precisamente la resistencia. Acuérdense de esta relación, la resistencia específica, que es la densidad con respecto a su resistencia. En este caso, la resistencia siempre se indica en cuanto a la resistencia que puede ser a la tensión, a la flexión, ¿sí? Principalmente. Ajá. Entonces, esa es la condición. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a continuar. Pero profesor, ya lo hará. La próxima clase vamos a ver la especificación de las impurezas en los solutos. Ajá. Porque pues eso también nos da una manera de evitar los defectos en los materiales y por lo tanto la aparición de dislocaciones y por lo tanto la aparición de grietas que pueden hacer al material propenso a la fractura. O sea, todo esto que estamos estudiando es para saber
si el material es propenso a presentar fractura. Y la fractura pues va a estar íntimamente relacionada con el esfuerzo al que está sometido. Nos vemos mañana. ¿Ok? Sí, profesor. Pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muy bien.